El trastorno de personalidad narcisista, que es apenas uno de varios tipos de trastornos de la personalidad, es un trastorno mental en el cual las personas tienen un sentido desmesurado de su propia importancia, una necesidad profunda de atención excesiva y admiración. Además, padecen por ello de relaciones conflictivas y muestran una carencia casi total de empatía por los demás. Son aquellas personas que parecen estar enamoradas de sí mismas, o como vulgarmente se dice, que están encantadas de haberse conocido. Y parece ser que esta es una característica que más y más aparece entre los políticos. Primero hay que explicar qué es el narcisismo sin entrar en los aspectos patológicos de la literatura psiquiátrica, y las investigaciones más recientes han considerado que las dos facetas que se integran en el narcisismo son la búsqueda de admiración y la rivalidad. Ambas sirven para mantener una imagen positiva de uno mismo. Las personas con rasgos pronunciados de narcisismo tienen una especial habilidad para detectar en qué situaciones pueden o no darse autopromoción. En el primer caso, la persona se lanza de manera absoluta a la autopromoción, a exhibir sus logros, a intentar seducir al auditorio. En el caso de que el ambiente no sea el más favorable para hablar de sus múltiples éxitos, puede que intente ridiculizar o ningunear a alguno de los que están siendo el centro de la reunión. A su vez, los comportamientos de autopromoción y de ninguneo podrían provocar reacciones que o bien generan admiración o en caso contrario rechazo, lo cual desencadena para ellos de nuevo uno y otro proceso. Suena bastante apolítico, ¿a poco no? Precisamente porque estas actitudes se multiplican entre quienes buscan posiciones políticas, también en los últimos años se han desarrollado dos interesantes líneas de investigación que relacionan la política con el narcisismo. Por un lado, se ha estudiado si los líderes políticos eran o son cada vez más y más narcisistas, y por otro, se intenta averiguar si precisamente los rasgos narcisistas son los que favorecen que las personas que los tienen se involucren en política. Para resolver la primera cuestión, la doctora Ashley Watts y su equipo de colaboradores llevaron a cabo un estudio en 2013 para conocer el grado de narcisismo de los últimos 42 presidentes de los Estados Unidos, y concluyeron que en la historia presidencial norteamericana se observaba un incremento del grado de narcisismo y que sus líderes tenían rasgos de narcisismo más elevados que la media americana. La parte positiva del estudio fue que los presidentes más narcisos se mostraron más activos a la hora de poner en marcha sus agendas políticas o de afrontar las crisis, así como por su capacidad de persuasión. Pero la parte negativa evidenció el elevado número de impugnaciones que recibieron en el Congreso y por sus comportamientos poco éticos. La segunda cuestión ha sido abordada recientemente en otro estudio que concluyó apenas este 2021, en el que los investigadores analizaron las entrevistas de 5,230 ciudadanos procedentes de Dinamarca y de Estados Unidos, preguntándoles con qué frecuencia habían participado en firmar peticiones, boicotear o comprar productos por razones políticas, participar en manifestaciones, asistir a reuniones políticas, contactar con líderes, hacer donaciones sociales, contactar con los medios de comunicación y participar en foros políticos. Los autores hallaron correlaciones positivas entre las puntuaciones en narcisismo y la participación política, tanto en los ciudadanos daneses como en los norteamericanos. Sin embargo, no encontraron ninguna asociación entre el grado de narcisismo y su participación en las votaciones, posiblemente por la elevada participación que hubo ese año en las elecciones danesas. Otros hallazgos interesantes del estudio fueron que los sujetos con puntuaciones elevadas en búsqueda de autoridad, capacidad de liderazgo percibida y sentimientos de superioridad participan frecuentemente en actividades políticas. Para los autores, esta asociación tenía bastante sentido. Si una persona cree que tiene las cualidades de líder, participar en la actividad política podría ser una forma de ejercer ese sentido de superioridad moral. Los resultados de estas investigaciones indican que los políticos narcisistas pueden obtener resultados positivos, como podría ser el caso de Alejandro Magno, y también negativos como el de Benito Mussolini o el del mismo Hitler. Los líderes con acusados rasgos narcisistas suelen ser locuaces, valorados por la facilidad con la que se desenvuelven en las relaciones sociales y por la capacidad de alcanzar la fama, a pesar de que también tienen acreditado escaso talento. Son muy hábiles en vender sus ideas como innovadoras, cuando en realidad ni siquiera lo son en
en la mayoría de las veces. Y por el contrario, el lado oscuro de estos líderes se caracteriza por su exceso de confianza a la hora de tomar decisiones, su capacidad para el engaño y su dificultad para aprender de sus errores. Todos ellos anteponen sus deseos a las necesidades de las organizaciones que dirigen, y la ausencia de ética en la actividad política se convierte en su criterio a seguir. El problema es cuando a los ciudadanos comunes y corrientes nos aprietan las situaciones sociales complejas, como por ejemplo las crisis económicas. Es entonces cuando la gente tiende a interpretar las señales que reflejan autoconfianza en sí mismo como indicios de capacidad. Y eso es justo el caldo de cultivo perfecto para los vendedores de humo, pues su aparente seguridad y confianza en sí mismos puede convencer a muchas personas de que él o ella son los que mejor pueden liderar un país, un estado o un municipio en crisis. En resumen, todo se convierte en una terrible y horrible tormenta perfecta. Por un lado, una sociedad necesitada de líderes que sean capaces de conducirnos a la recuperación, y por el otro lado, unos remedos de líderes capaces de prometer todo lo que ese público está deseando escuchar, pero que una vez que consiguen el poder, terminan ocupándose en lo único que saben hacer, que es alimentar su vanidad. El premio Nobel Bertrand Russell lo ejemplificó perfectamente cuando lamentaba el ascenso del nazismo en Alemania. El problema es que los estúpidos están seguros y los inteligentes están llenos de dudas. Para acabarla de fregar, los mercadólogos políticos conocen perfectamente esta dicotomía y saben explotarla en el diseño de las campañas. Por eso, los candidatos con patologías narcisistas tienden a incluir en sus agendas las cosas que los votantes desean. Si la sociedad a la que se dirigen estas campañas también padece de cierto narcisismo elevado, es más probable que el resultado de las políticas que propongan este tipo de políticos se centre solamente en las propuestas del sector del electorado que es más egoísta. Y ya que hablamos de los electores egoístas, seguro que usted los tiene bien identificados. Son las personas que buscan liderar y tener autoridad sobre otros para maximizar su beneficio personal a costa de los demás. No crea que es un fenómeno exclusivo de México. Son hallazgos sociológicos que concuerdan con la teoría de la participación centrada en el interés personal y las motivaciones instrumentales. Dicho de otra forma, yo voto por los que prometen lo que yo necesito y deseo. Así pues, y lamentablemente, entre más profunda sea la crisis que vive una sociedad, es más probable que aparezcan narcisistas patológicos listos para salvar al pueblo. Y es cuando las agendas políticas incluyen de forma diferenciada y manifiesta lo que exigen los grupos más activos que, según lo hemos explicado, serían los que poseen mayores rasgos de narcisismo y por lo tanto afectarían a sectores concretos, haciendo a un lado políticas para el bien común y entregándolas a obras inútiles, superfluas y que solo benefician a muy pocos. El peso de la decisión por quién votar es algo realmente difícil, sobre todo en tiempos de crisis. Expertos en liderazgo como Tomás Chamorro Premuzic advierten que antes de decidir el voto, los ciudadanos deberían de analizar la competencia y la sensación de seguridad del líder por el que han mostrado simpatía. Y es que hay que dejar muy claro que la competencia se entiende como lo que uno sabe hacer, mientras que la autoconfianza es simplemente lo que yo digo que sé hacer. El problema es que en la mayor parte de los casos, los ciudadanos no disponen del currículum vitae completo de los políticos, y a veces aunque lo tengan, porque los mismos políticos se encargan de maquillarlos, por lo que es necesario que el votante esté atento a estas conductas que muestran un exceso de narcisismo. Esto es de vital importancia porque si los narcisos consiguen gobernar un ayuntamiento, un estado o el país, los efectos negativos suelen ser mucho más devastadores y terriblemente perjudiciales para la democracia y la sociedad que las posibles ganancias de ser gobernados por uno de ellos. Y para ahorrarte toda la literatura científica que se necesita para todo esto, este es el resumen de las características de personalidad de los líderes narcisistas. Prometen soluciones rápidas y sencillas que benefician a todos o que perjudican a un sector de la sociedad sobre el que se lanzan acusaciones de egoísmo. Prometen beneficios para el país a costa de ir en contra de otros países. Acuérdense de eso del America First. No tienen respeto por el adversario político. No hay empatía por el adversario ni por la ciudadanía. Perseveran en los errores y suelen explicar que lo hacen por convicción de que al final van a obtener éxito.
responden de forma agresiva y despiadada frente a las críticas, especialmente contra los medios de comunicación. Intentan convencer a los ciudadanos de que ellos o ellas son la única y real alternativa. Intentan polarizar la política, lo que les permite ningunear al adversario y hacer alarde excesivo de sus planteamientos. Exhiben escasos o nulos principios éticos. Seguramente que ya tienes en tu lista a varios narcisistas metidos a políticos que coinciden con muchas o con todas las características que acabas de escuchar. Y ante la evidencia irrefutable de los escándalos recientes que han salido a la luz, ahora tienes mucho más elementos, no solo para detectarlos, sino también para desenmascararlos entre tus familiares y conocidos y, lo verdaderamente principal, no votar por ellos en estas próximas elecciones.